¿Qué tal? Saludos. Pues bastante sorprendente el desenlace, podríamos decir, de una de las últimas etapas de alta montaña. Hay quienes dicen que es la etapa reina, más bien por el hecho de que sea, podríamos decir, la antepenúltima, la decimonovena etapa concretamente del Giro de Italia 2026, pero igualmente pues ha sido, lo que sí es cierto es que ha sido una de las últimas jornadas de alta montaña. Yo creo que también la etapa de mañana, ya lo analizaremos al final del vídeo, pero sí, evidentemente hemos visto algo más animado, tampoco tanto, pero sí algo más animado, evidentemente, comparado con anteriores etapas del Giro. Y digo bastante sorprendente el desenlace, puesto que ha ganado, podríamos decir, uno de los gregarios de uno de los favoritos que iba a ser inicialmente en esta etapa. Concretamente estamos hablando del ciclista norteamericano del equipo Visma Lease Bike, Sepp Kuss, ¿no? El ciclista, como digo, del equipo Visma, recuerdo que si no me equivoco está afincado aquí en Cataluña, concretamente en Olot. Por tanto, realmente es cierto que tanto Jonas Vingegaard, hombres de la clasificación general, como Vingegaard, como Félix Gol, pues se han intentado competir, podemos decir hasta instancias finales, pues el hecho de ganar la etapa, pero igualmente pues con esto evidentemente se aseguran ya pues su presencia en la clasificación general, y en el caso de Vingegaard, por si había alguna duda, por supuesto, pues la consecución de su primer Giro de Italia. Así que sin más dilación, arrancamos. Bueno, vamos allá. Solo quería recordar antes de explicar o de relatar, mejor dicho, lo que ha sido esta decimonovena etapa del Giro de Italia, y es que ha partido de la localidad de Feltre y ha finalizado en Alleghe, concretamente el puerto de Piani di Pezze, ¿no? De hecho, recordemos, ha ido encadenado de puertos de primera categoría, también había uno de segunda, y bueno, realmente lo que es evidentemente la esencia de la alta montaña, como es evidentemente no solo los encadenados, sino también la dureza. Se ha llegado hasta el 20% de inclinación. Realmente se ha notado también, como digo, el peso de los puertos de primera categoría. Así que, dicho esto, pues vamos ya podríamos decir, al meollo, al kit de la cuestión. Y es que yo he visto los últimos 100 kilómetros y es cierto que hasta los últimos 15-20, que es cuando podríamos decir que se ha endurecido más el terreno, ¿no? Es cierto que tampoco está sucediendo nada del otro mundo. Sí es cierto que la gran noticia antes de arrancar la etapa, de esta decimonovena etapa, es que ha abandonado Jonathan Narváez, ¿no? Ciclista ecuatoriano del equipo UAE Team Emirates, y esto es relevante en cuanto a la clasificación de la Maglia Ciclamino. Recordad, el maillot que normalmente pues define quién es el mejor sprinter, que en este caso el mejor ciclista, por puntos. En aquel momento era Jonathan Narváez, segundo era Paul Magneur. Recordemos que en el día de ayer ganó ciclista francés del equipo Soudal Quick Step, ganó la anterior etapa del Giro. Pues evidentemente, debido al abandono de Narváez, pues él es el nuevo líder de la Maglia Ciclamino, ¿no? Bueno, a partir de ahí, es cierto que los últimos 100 kilómetros ya está conformada una fuga bastante numerosa, ¿no? Entre ellos, concretamente, el segundo clasificado de la Maglia Azzurra, que en aquel momento era el portador de ese maillot, concretamente el italiano del equipo Lidl Trek, Giulio Ciccone. También estaba Jordi Van der Lee, también Jenks, también estaban los dos ciclistas españoles del equipo Movistar, Juan P. López y Enric Mas, que yo creo que también la dinámica del equipo de Eusebio Unzué, pues ya va a ser más, colocar más bien a sus ciclistas en fugas tan grandes, tan numerosas como la que hemos visto en el día de hoy. También estaba Lorenzo Milesi, Einer Rubio, Jan Hirt, David de la Cruz, el ciclista catalán del equipo Q36.5,
También estaba Chris Harper, Alexander Blasov, Ben Zimenov, también estaba Lorenzo Criscioli, ciclista italiano del equipo Polti Visit Malta, también estaba Jan Christen, ciclista suizo del equipo UAE Team Emirates, Wout Poels, el ciclista neerlandés del equipo Unibet Rockets, Albert Bettiol, el italiano de la Astana, y también Guillermo Tomás Silva. Realmente una fuga bastante numerosa. Es cierto que había un grupo perseguidor donde estaba Derek G, que realmente ha ganado posiciones en esta clasificación general después de esta 19ª etapa, la repasaremos más tarde. También está Mateo Sobrero, Michael Sora, Will Barta, el ciclista norteamericano del equipo Tudor, Mathis Gondel e Igor Arrieta, un ciclista navarro del equipo UAE Team Emirates. Bueno, es cierto que a partir de ahí este grupo perseguidor del de Igor Arrieta, de Derek G, el de Mathis Gondel, Will Barta, los ciclistas que acabo de mencionar, pues es cierto que cuando faltaron unos 50 kilómetros aproximadamente fueron neutralizados por parte del pelotón, un pelotón que es cierto que también estaba pues ya un grupo bastante reducido de ciclistas, donde está ya Jonas Vingegaard, Félix Gall, también por supuesto Alfonso Eulalio, iba a decir Antonio Morgado, no disculpadme, Alfonso Eulalio, el ciclista portugués del equipo Bahrain Victorious, que recordemos que se sigue centrando, como digo, en la maglia bianca, mejor dicho, la clasificación para el mejor ciclista joven. Y también estaba Jay Hindley, ¿no? El ciclista del Red Bull Hansgrohe, que de nuevo confirma que pues es quien ha cogido por supuesto las riendas del Red Bull Bora Hansgrohe. Yo sé que el siguiente movimiento ya nos tenemos que ya trasladar a cuando faltaban unos 20 kilómetros, y ahí ya pues aproximadamente ya se veía, ya que iba a empezar, podríamos decir, el movimiento en esta etapa. Concretamente, estamos hablando de Giulio Ciccone, que estaba atacando en aquel momento cuando faltaban unos 20 kilómetros. La fuga principal había reducido drásticamente, iban cediendo los ciclistas. Concretamente quedaban Damiano Caruso, Derek G, Einer Rubio, Jan Hirt, Pellizzari. Incluso Pellizzari se había, podríamos decir, colocado en esa fuga. También Sepp Kuss, Michael Sora, Sepp Kuss quien iba a ser vencedor de la etapa del día de hoy, Michael Sora, también está por ahí Chris Harper y Mathis Gondel, y el grupo, podríamos decir, del líder, ¿no?, de la maglia rosa, de Jonas Vingegaard, pues estaba pues Alfonso Eulalio, Félix Gall, Gregor Mühlberger, también Scottson, Egan Bernal, que veremos a ver, ¿no?, si se mantiene en el top 10 de la clasificación general el ciclista colombiano del equipo Ineos Net Company, que ya ganó en su momento un Giro de Italia. También David de la Cruz, Svante Barsten, también Jay Hindley, Lorenzo Crescioli, también el propio Vingegaard, Brennan Lehmann, el ciclista luxemburgués del equipo Visma Lease, también disculpadme, y también Davide da Piganzoli. Podemos decir ya un poco sintonía pues los gregarios, ¿no? Es cierto que cuando faltaron unos 10 kilómetros aproximadamente ya estaba atacando de ese grupo Sepp Kuss, se había ya podríamos decir cedido Thymen Arensman, perdón, ya había atacado Thymen Arensman, es decir que ya unos ciclistas ya bastante concretos que yo creo que ya tenían marcada la etapa, pues estaban ya atacando y dejando atrás ya definitivamente al pelotón. Y bueno, es cierto que en aquel momento, pues como digo, pues, ya se iban conformando los ciclistas que iban a luchar la etapa, ¿no? Cuando faltaron unos 5 kilómetros aproximadamente, el líder seguía, perdón, el ciclista que iba por delante, mejor dicho, era Sepp Kuss, ¿no? Discúlpame, ya era Giulio Ciccone. Sepp Kuss había atacado, estaba a 8 segundos de Ciccone, el ciclista ganador del equipo Lidl. A un minuto estaba tanto Jonas Vingegaard como Félix Gall como Jay Hindley, los tres llegaron podríamos decir, al mismo tiempo, o al menos iban juntos. Si no me equivoco, eran los tres mejores colocados en la general del Giro. Ya más hacia atrás estaba Thymen Arensman, y Alfonso Eulalio estaba a casi 2 minutos del tiempo de Ciccone en aquel momento. Por lo tanto, lo que hacía la clasificación general ya estaba cediendo todavía más tiempo. Veremos a ver en qué posición ha quedado finalmente el ciclista portugués del equipo
del equipo Bahrain Victorious, ¿no? Bueno, es cierto que estaba atacando, como digo, Sepp Kuss, llegó a neutralizar a Ciccone y finalmente, pues Sepp Kuss, cuando faltaba 2 kilómetros, ya superó al italiano del Lidl Trek y finalmente pues acabó de sentenciar la etapa y acabó ganando. Podríamos decir, si no me equivoco, es la quinta victoria del equipo Bismarck Isabay. Yo creo que rememorando, ¿no? O rememorando, recordando, mejor dicho, lo que ha sucedido en el día de hoy de la etapa, es cierto que se me venía a la cabeza las declaraciones de Jonas Vingegaard, creo que después de ganar la etapa, no sé si de Cornwall-Escale, creo que la del pasado sábado, creo que la última etapa que ganó, la etapa del sábado, no, discúlpame, la etapa del sábado, que fue la penúltima que ganó, y dijo que, bueno, más allá de estas 3 etapas y alguna más, que muy probablemente no iba a ir a por ningún triunfo de etapa más, pese a que tanto hoy como mañana pues hay, podemos decir, doble jornada de final o la traca final de alta montaña antes de ir pues al mítico sprint final de Roma, del Giro de Italia, que por supuesto lo comentaremos el próximo domingo aquí en el canal. Y bueno, realmente pues... Pues yo creo que podríamos decir que está cumpliendo su palabra. Es cierto que después de estas declaraciones gana una etapa más, 4. De hecho, es el ciclista de este Giro de Italia 2026 que más etapas ha ganado, ya con 4, superando, si no me equivoco, a las 3 de Jonathan Narváez, que por supuesto ya no puede ganar más porque en el día de hoy, desafortunadamente, ha abandonado la competición. Y por lo tanto, pues yo creo que ya la estrategia de Vingegaard, las 2 etapas, las etapas del fin de semana que comentaremos, pues evidentemente la estrategia es reservarse el 100% las energías para, podríamos decir, el Tour de Francia, que es evidentemente la segunda cita en rojo. Yo creo que más en rojo, está más marcada en su calendario este Giro de Italia, aunque es cierto que pues evidentemente el objetivo primordial de Vingegaard era ganar el Giro de Italia, sobre todo ya teniendo, como digo, un escenario sin Tadej Pogačar, ¿no? Pero bueno, pues como digo, no ha ido tal como tal para la etapa del día de hoy. Ha ganado su gregario. Yo creo que más bien ha sido una cesión de triunfo de etapa. Al menos me ha dado la sensación, en este caso, cogido el testigo el ciclista norteamericano Sepp Kuss, que recordemos ya ganó etapas de la Vuelta, ganó la general de la Vuelta el 2023, si no me acuerdo mal, si no voy mal encaminado. Por lo tanto, pues evidentemente pues ha ganado, como digo, Sepp Kuss, el ciclista norteamericano del equipo Bismarck. Así que, pues bueno, en cuanto a lo que ha sucedido en la etapa, pues no tengo que repasar demasiada cosa más, así que pues vamos a ver las clasificaciones, vamos a repasar el perfil del recorrido de la etapa de mañana y también del recorrido de la primera etapa del Giro de Italia femenino, que recordemos que empieza mañana. Así que vamos allá. Bueno, a repasar las clasificaciones. Empezamos, por supuesto, por la clasificación de la etapa. A ver si pues se puede hacer más grande. Creo que puedo quitar esto. Si puedo quitarlo mejor, ahí está. Bueno, pues vamos a repasar, como digo, las clasificaciones. Primero, la clasificación de la etapa. Por supuesto, ha ganado Sepp Kuss. Segundo, llegó a contactar Derek G con el principal grupo de la Maglia Rosa, donde estaba, como digo, Vingegaard. Pues no solo ha podido contactar, sino ha podido superar. También es segundo a 13 segundos. Tercero es Ciccone a 36 segundos. Cuarto es Felix Gall, el ciclista austríaco del equipo de Calón, a 39 segundos. Disculpadme que se ha vuelto a colapsar y tengo que volver a actualizar ahora. Cuarto, como digo, Felix Gall a 39 segundos. Quinto, Vingegaard a 39 segundos también. Sexto, Jay Hindley a 43. Séptimo, Damiano Caruso ya a 1 minuto. Octavo, Davide Pinganzoli a 1 minuto y 11 segundos. Noveno, Einer Rubio a 1 minuto y 19 segundos, disculpadme. Y cierra este top 10 de la general del Giro Michael Sora a minuto y 19 segundos. Esto en cuanto a la clasificación de la etapa, como digo, y ahora vamos a repasar la clasificación en general, donde es cierto que, por supuesto, lo más importante, que es el liderato, no hay ningún cambio. Sí es cierto que en cuanto al minutaje, podríamos decir, ya que pues Vingegaard todavía
es más líder y por supuesto, pues, salvo una hecatombe, una sorpresa gigantesca del Giro de Italia, que por supuesto, pues yo creo que no hay precedentes, es una gran vuelta donde predominan las sorpresas, pero no tanto como para que, pues, para pensar que Félix Gol remonte 4 segundos a Tom Jonas Vingegaard, pero bueno, como digo, Vingegaard ya prácticamente, por no decir totalmente, tiene ya el Giro de Italia en su bolsillo. Por tanto, Vingegaard pues, pues sigue siendo el líder, como digo. Segundo es Félix Gol a 4 minutos. Tercero es Jay Hindley a 5 minutos. Cuarto es Steven Arensman a 5 minutos y medio. Por tanto, sigue ahí la pugna. De hecho, por ahora ha entrado. De hecho, la novedad es que Jay Hindley ha entrado en el podio, el ciclista del Bora. Cuarto es Arensman ya fuera del podio a 5 minutos y medio. Quinto es Derek G a 6 minutos y medio. Sexto ahora sí es Alfonso Lalio a minuto 26, que cae de esa quinta posición. Disculpadme que de nuevo pues se tiene que actualizar. Ya sabéis que RCS pues le cuesta más que otras páginas web. Séptimo es Michael Sora a 7 minutos 50. Octavo es David Piganzoli a 8 minutos y medio. Y noveno es Damiano Caruso a 9 minutos. Y décimo es Egan Bernal a 1 minuto. Esto en cuanto a las clasificaciones. Vamos a repasar el recorrido de la penúltima etapa de este Giro de Italia, por supuesto, si pues, la conectividad pues, nos lo permite. Concretamente estamos hablando de la 20ª etapa, ya la última etapa de alta montaña. Empieza en la actualidad, si no me equivoco, de Friuli, concretamente efectivamente de Gemona de Friuli, y finaliza en Piancavallo, y realmente yo creo que la gracia está aquí, por supuesto, es el doble paso del puerto del Piancavallo de primera categoría. Es cierto que, antes un puerto de tercera categoría, el Cogetto, efectivamente, pero igualmente, pues es, como digo, una etapa pues, perfil ideal para los escaladores, pues encadenado, podríamos decir, ese doble paso del puerto de primera categoría pues, al Piancavallo, ¿no? Así que yo creo que podemos ver pues un escenario similar al del día de hoy, más bien pues ver a un gregario o a un ciclista que no va a estar evidentemente lo más alto de la general. Puede ser un Egan Bernal, por ejemplo, o no sé, también un Ben O'Connor también, por ejemplo, pero bueno, básicamente este es el perfil de recorrido de esta penúltima etapa de este Giro de Italia. Vamos el vídeo del día de hoy, pues hablando de la primera etapa del Giro de Italia femenino, un Giro de Italia femenino que por primera vez pues se va a disputar conjuntamente con el final del Giro de Italia masculino en esos 2 últimos días de este mes de mayo, y ya la primera semana del mes de junio va a pasar de 7 a 9 etapas, y por supuesto lo comentaremos aquí en el canal de YouTube. Cesenático Ravenna, la primera etapa, por supuesto no hay ni puertos, hay un sprint intermedio, pero para determinar pues la primera ciclista que se va a llevar la Maglia Ciclamino, pero por supuesto pues es sprint puro, por lo tanto pues y además es de línea recta, así que pocos más a comentar, como digo, de este perfil. Ahora sí, pocos más que añadir. Como digo, mañana vamos a dividir el vídeo en 2 partes para hablar de la penúltima etapa del Giro de Italia masculino y después para hablar de esta primera etapa del Giro de Italia femenino, que por supuesto lo vamos a seguir todo aquí en el canal. Pocos más que añadir. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.